El 18 de agosto de 1944, a las 22:10 horas, 98 metros bajo el mar de China Meridional, el teniente comandante Henry Manson ajustó el periscopio observando a través de la oscuridad con radar mientras se acercaba el masivo convoy. 13 barcos. El convoy de tropas más grande que había visto en meses. Lo que Manson no sabía era que su submarino, el USS Rasher, estaba a punto de desencadenar la noche más catastrófica en la historia del transporte naval japonés. Una masacre tan completa que enviaría ondas de choque a través de cada oficial japonés que comandaba rutas marítimas en el Pacífico. A bordo del portaaviones de escolta Taiyo, el capitán Shunsaku Kudo estaba en el puente escaneando el horizonte oscuro con creciente inquietud. El convoy HI-71 transportaba 4.795 soldados del ejército imperial japonés, refuerzos desesperadamente necesarios para Filipinas. Desde enero de 1944, convoyes como el suyo habían estado sangrando. Los barcos desaparecían en las profundidades con regularidad aterradora. Los estadounidenses los llamaban submarinos. Los japoneses tenían otro nombre para ellos: la muerte silenciosa. Lo que comenzó como ataques dispersos en 1942 se había convertido en una campaña organizada de destrucción para 1944 que finalmente hundiría el 55% de toda la flota mercante de Japón. Esta es la historia de cómo los submarinos estadounidenses crearon un terror tan profundo que los marineros mercantes japoneses comenzaron a rechazar asignaciones, cómo los comandantes de convoyes falsificaban rutas para evitar zonas submarinas conocidas, y cómo los cazadores silenciosos bajo las olas destruyeron no solo la logística de Japón, sino la psicología misma de un imperio que dependía del mar. La pesadilla había comenzado el 7 de diciembre de 1941. Mientras los aviones japoneses atacaban Pearl Harbor, 29 submarinos estadounidenses de la flota asiática esperaban en aguas filipinas. En horas del ataque, el almirante Thomas Hart emitió la orden que definiría la guerra submarina del Pacífico: ejecutar guerra submarina sin restricciones contra Japón, sin advertencias, sin piedad. Cada barco mercante japonés era ahora un objetivo. Pero la fuerza submarina estadounidense no estaba lista. 55 submarinos de flota componían toda la fuerza del Pacífico. Peor aún, llevaban un arma que no funcionaba. El torpedo Mark 14, orgullo de la artillería naval estadounidense, estaba fundamentalmente defectuoso. Su detonador magnético explotaba prematuramente o no explotaba en absoluto. Su mecanismo de profundidad corría 3 metros más profundo de lo establecido. Durante 18 meses, los submarinos estadounidenses dispararían torpedos que simplemente no explotaban contra cascos japoneses. Los oficiales mercantes japoneses a principios de 1942 navegaban con confianza. Su ejército les aseguraba que los submarinos estadounidenses representaban una amenaza mínima. La doctrina antisubmarina japonesa desarrollada en los años 1920 y principios de 1930 asumía que los submarinos se usarían contra buques de guerra en acciones de flota, no contra buques mercantes. Japón nunca se había preparado seriamente para una guerra contra incursores de comercio. La Armada Imperial japonesa había asignado exactamente 47 buques para escoltar convoyes cuando comenzó la guerra. Para comparación, Gran Bretaña empleaba más de 400 escoltas en el Atlántico. Para mediados de 1943, los submarinos estadounidenses habían resuelto sus problemas de torpedos a través de los esfuerzos desesperados de comandantes que desobedecieron órdenes y realizaron sus propias pruebas. Una vez corregidos estos defectos, los submarinos estadounidenses se transformaron en los incursores de comercio más letales de la historia naval. Las matemáticas de la destrucción se volvieron abrumadoras. En 1942, los submarinos estadounidenses hundieron aproximadamente 180 barcos mercantes japoneses, totalizando 725.000 toneladas. Para 1943, el número de submarinos estadounidenses en el Pacífico había crecido de 55 a 104. Los estadounidenses habían descifrado los códigos navales japoneses. La Operación Magic proporcionó a los comandantes de submarinos las rutas, horarios y a veces incluso los manifiestos de carga de los convoyes japoneses. Los submarinos estadounidenses
Sabían exactamente dónde estarían los objetivos y cuándo llegarían. No era guerra, era masacre arreglada por cita previa. Para enero de 1944, la situación de navegación de Japón se había vuelto crítica. El imperio requería 5,9 millones de toneladas de transporte mercante para mantener tanto la economía doméstica como las operaciones militares. El tonelaje real disponible había caído a 4,1 millones de toneladas. En marzo de 1944, un documento circuló entre oficiales de la Marina Mercante japonesa que más tarde sería capturado por la inteligencia estadounidense en Manila. El documento titulado Análisis de fallas de defensa de convoyes dejaba al desnudo la situación catastrófica. Los submarinos estadounidenses atacan con radar de superficie por la noche, una capacidad que nuestras escoltas no poseen. Se coordinan en manadas de lobos. Tienen torpedos confiables que explotan al contacto. Más críticamente, reciben inteligencia sobre nuestras rutas de convoy de fuentes desconocidas, permitiéndoles posicionarse con anticipación. Pero nada preparó a los japoneses para la noche del 18 de agosto de 1944, cuando el convoy HI-71 navegó hacia las armas en espera de una manada de lobos de submarinos estadounidenses. A las 22:10 horas, Manson disparó 2 torpedos de popa al petrolero Teiyo Maru. Ambos impactaron. El petrolero, cargado con gasolina, explotó en una columna de llamas de 300 metros de altura. A las 23:10 horas, Manson disparó 6 torpedos de proa al barco más grande del convoy. 3 torpedos golpearon el transporte Teiya Maru, el antiguo transatlántico francés de 17.537 toneladas. A bordo, 4.795 soldados japoneses y 427 civiles se preparaban para dormir cuando los torpedos impactaron. El barco comenzó a hundirse inmediatamente. El pánico se extendió por las bodegas oscurecidas mientras el agua entraba a raudales. Teiya Maru se hundió en aproximadamente 4 minutos. Cuando los sobrevivientes fueron contados días después, 2.665 personas habían muerto. A bordo del portaaviones de escolta Taiyo, el capitán Kudo ordenó a sus aviones buscar el submarino atacante. Antes de que los aviones pudieran despegar, el USS Redfin disparó 4 torpedos al Taiyo. 2 impactaron. El combustible de aviación del portaaviones de escolta se incendió. Taiyo se hundió aproximadamente a las 22:30 horas con 850 tripulantes. Poco después de la medianoche, el Rasher disparó 4 torpedos más al transporte de carga Eizan Maru. 3 impactaron. El barco llevaba municiones. La detonación resultante barrió una ola de presión sobre el puente del Rasher a 2.000 metros de distancia. A las 03:33 horas, el USS Spikefish, bajo el teniente comandante Gordon Underwood, disparó 6 torpedos al buque depósito de lanchas de desembarco Tamatsu Maru. 2 torpedos impactaron. El masivo buque de 140 metros se volcó y se hundió en minutos. 4.755 tropas y 135 marineros mercantes se hundieron con el barco. En menos de 5 horas, el convoy HI-71 había sido destruido. 7 barcos hundidos o lisiados. Más de 8.500 japoneses muertos. Ni una sola baja estadounidense. Los submarinos se retiraron sin daños. El impacto psicológico de la destrucción del convoy HI-71 se propagó por toda la marina mercante japonesa y el comando naval. Para fines de 1944, la situación se había deteriorado más allá de cualquier cosa que los planificadores japoneses hubieran anticipado. En noviembre de 1944, el convoy HI-81 intentó transportar la 23ª División desde Manchuria a Filipinas. El 17 de noviembre de 1944, el USS Queenfish disparó 4 torpedos a la Kitsu Maru. 3 torpedos impactaron. El portaaviones de escolta se hundió en 3 minutos. 2.150 hombres murieron. Horas después, el USS Pikuda torpedeó el Mayasan Maru. El buque de desembarco explotó y se hundió con 3.437 hombres muertos. La noche siguiente, el USS Spadefish atacó el convoy nuevamente, torpedeando el portaaviones de escolta Shinyo. 4 torpedos impactaron. El portaaviones se incendió y se hundió con 1.130 marineros japoneses. Las estadísticas respaldaban esta evaluación sombría. Japón comenzó la guerra con 6,4 millones de toneladas de transporte mercante.
Para fines de 1944, solo 2,1 millones de toneladas permanecían operacionales. Los submarinos estadounidenses representaron aproximadamente el 55% de estas pérdidas. Estimaciones conservadoras sugieren que los submarinos estadounidenses mataron al menos 97.342 soldados japoneses en hundimientos de transportes durante la Guerra del Pacífico. Para los marineros mercantes japoneses que sobrevivieron la guerra, la memoria de los submarinos estadounidenses permaneció vívida décadas después. El capitán Tadashi Yamada, quien sobrevivió 3 ataques submarinos separados, describió sus pesadillas. Tengo 82 años. La guerra terminó hace 42 años, pero cada noche sueño con los submarinos. Los estadounidenses eran fantasmas. Nunca los vimos excepto por breves vislumbres de periscopios, pero estaban en todas partes, siempre observando, siempre esperando. Vivíamos en terror de la muerte silenciosa.